Aumentos del 200% en impuestos inmobiliarios y también en patentes en la provincia de Buenos Aires trajo una reacción inesperada. El gobierno nacional, vía el propio presidente Javier Milei y también el diputado Espert, llamando a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún antecedente en la historia reciente argentina de rebelión fiscal? Para hablar de esto estamos junto al doctor Marcelo Rodríguez, que es tributarista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿hay un impuestazo en la provincia de Buenos Aires o no? Sí, hay un incremento muy importante, tal cual lo acabas de describir, del impuesto inmobiliario, del impuesto a las embarcaciones, del impuesto que grava la tenencia de automotores. Bueno, esto viene a cuento, evidentemente, en primer lugar, de la estampida inflacionaria que hemos tenido. Vos hacías referencia a un 200%, en algunos casos es superior. Convengamos que la inflación del último año, si la medimos a febrero, ha superado holgadamente, casi llega al 300%, con lo cual si lo miramos desde el punto de vista macro, no digo que es algo esperable, pero bueno, se condice de alguna manera con el incremento inflacionario. Lo que pasa que, evidentemente, cuando llegan las boletas y los contribuyentes que vienen pagando una suma X en el año anterior, se ven con un incremento tan importante, obviamente empiezan a cuestionarlo. Yo creo que estas declaraciones de los políticos son un poquito tendenciosas y casuísticas y por ahí aprovechando alguna cuestión, digamos, oportunista. Sí, ahora vamos ahí, doctor, pero le quería preguntar, ¿es el único distrito en el cual hubo estos aumentos o son varios distritos en el país? No, en general ha habido incrementos, tal vez no tan significativos. Convengamos que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene una extensión muy considerable y que siempre ha habido conflictos, sobre todo en el marco de lo que es la coparticipación federal, con lo cual en esta suerte de disputa que hay entre el gobierno nacional y provincial, evidentemente el gobierno de la provincia jugó primero, jugó una carta y bueno, el resultado es lo que tenemos. Yo creo que hay que clarificar algunas cuestiones del punto de vista jurídico. Esto no es un capricho del gobernador, sino que esto está emanado de la legislatura de la provincia. Todos los impuestos surgen del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo de la provincia es la legislatura. Esto surge de la legislatura, una ley, y en consecuencia una ley que tiene un impacto fiscal, obviamente implica que los contribuyentes tienen la obligación de pagarlo. Podemos discutir la confiscatoriedad, la oportunidad, la significatividad, pero no es tan sencillo, porque ahí entran a jugar los tres poderes del Estado. Es decir, el Poder Legislativo es el que legisla sobre el impuesto, el Poder Ejecutivo, vía la ARBA en este caso, va a pretender el cobro, y los contribuyentes no es que pueden decir no lo pago porque el presidente dijo que no lo voy a pagar, tienen que ir a la justicia. Y mientras tanto pagar, ¿no? Y mientras tanto pagar o esperar que el fisco les haga alguna presentación que implique el embargo de sus cuentas o paralelamente con la anuencia o la asistencia, mejor dicho, de algún abogado especialista, hacer una medida cautelar para que mientras se discute el tema de fondo, bueno, esperar o estar paciente a que la ARBA no ejecute vía sus letrados, digamos, la deuda que se hace exigible a partir de la emisión de la boleta de deuda que le llega a los contribuyentes, ¿no? Ahora, todos los estados se financian por impuestos, tanto el nacional como los provinciales, también los municipales. ¿Es riesgoso que desde la Casa Rosada se llame o se fomente una rebelión fiscal en un distrito puntual del país? A ver, yo creo que es riesgoso. No tan solo fue el presidente, hay también un diputado oficialista que escuchaba ayer que planteaba lo mismo. Claro, es riesgoso porque digamos, no voy a hacer una conjetura sobre esto, si es justo o no. Evidentemente eso es harina de otro costal, deberíamos hacer una evaluación casuística de cada contribuyente y cómo le impacta el impuesto. Ahora, el Estado nacional, como bien decís, los estados provinciales y municipales, se financian vía los gravámenes que pagan los contribuyentes. Yo creo que no es una buena idea plantear esto tan abiertamente porque no tiene una connotación automática y colateral
decir que este impuesto no hay que pagarlo porque el gobernador o la provincia hace o deja de hacer tal cosa. Bueno, el impuesto sale de una ley, hay que pagarlo, después vemos los servicios divisibles o indivisibles que el Estado provincial nos presta a partir del pago que los contribuyentes con mucho esfuerzo hagan de estos gravámenes. El tema pasa por otro lado. Si se va a cuestionar el tema, hay que plantearlo judicialmente. Ahora, ¿qué mensaje manda el presidente y el diputado Espert cuando dice esto? ¿Y cómo puede ser interpretado por los contribuyentes, ¿no? Porque tal vez un contribuyente lo escucha y dice, bueno, yo no pago el impuesto inmobiliario en la provincia, pero tampoco quiero pagar bienes personales. Eso puede suceder también. Claro, porque evidentemente dentro de los gravámenes, los impuestos, las tasas, a nivel municipal está la tasa, por ejemplo, un individuo que vive en provincia de Buenos Aires paga la tasa de alumbrado, barrio de limpieza, o una empresa de la provincia de Buenos Aires que trabaja en la municipalidad, no sé, de Avellaneda, paga seguridad y higiene. Es muy riesgoso, como bien decís, este mensaje, porque todos los gobiernos nacional, como decía, municipales y provinciales se financian a través de esto, y evidentemente la línea es fina y hay impuestos que el contribuyente tiene que pagar compulsivamente, porque estamos hablando de impuestos que el contribuyente tiene que pagar con una declaración jurada o tiene que pagar con una boleta, pero hay otros impuestos que son los que de alguna manera más complejizan la vida de los contribuyentes, IVA, internos, ingresos brutos y demás, que vienen en el precio de los bienes y servicios que los contribuyentes consumen, con lo cual es poco imaginable que el Estado se financie tan solo por estos impuestos indirectos que son nocivos. Entonces, si pretendemos ir a un acuerdo fiscal donde se eliminen del sistema tributario estos impuestos tan distorsivos, obviamente la idea es tratar de tener un sistema tributario que alcance a quienes de alguna manera podamos merituar que tienen esa capacidad de pago y bueno, que tienen un inmueble, o que tienen un automóvil, una embarcación y que por eso tienen que pagar bienes personales, pagar impuesto inmobiliario. Después veremos si es justo la alícuota, la base. Doctor, para cerrar, ¿hay algún antecedente en la historia reciente argentina de una rebelión fiscal? No tengo antecedentes realmente de llegar a esta instancia, mucho menos que llegar a la situación de que el primer magistrado plantee esto. Yo creo que es riesgoso para los recursos del Estado. Estamos hablando con el doctor Marcelo Rodríguez, tributarista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo, muchas gracias por venir a Noticias a las 20:30. Ha sido un gusto, encantado. Muchas gracias. Y pasamos a otra página.